Toda esta situación, digamos, que ha llevado a una organización armada que se supone revolucionaria, según ella misma, pero que mantiene altas estadísticas de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de convivencia con métodos estrictamente criminales mafiosos, con vinculaciones dentro del mundo de la política. ¿Cómo es que ha surgido? ¿Cómo es que se perpetúa? ¿Cómo es que puede considerarse hoy que, a pesar de la política de seguridad democrática tal cual ha construido el gobierno, pueda resistirla 6 años e incluso pensar resistirla otros 10, e incluso pensar resistirla otros 10, e incluso esperar a la muerte de su jefe, Manuel Marulanda Vélez, y mantener durante el siglo XXI su proyección dentro de la historia de Colombia? Y esta es la segunda parte de la intervención, señora Presidenta. Vamos a intentar explicar si es breve, porque si no... Pero, senador Petro, gracias, señor presidente. le quedan 15 minutos. Esta segunda fase, si me permite el doctor Arrieta. Senador Gustavo Petro, esta segunda fase del debate tiene... Voy a tratar brevemente de relatar una historia, sacar unas conclusiones de esa historia y a partir de ellas construir una propuesta de lo que considero puede ser una salida al problema de las FARC en Colombia. Esta historia relatada, y la voy a hacer muy breve, y en cada una de las fases trataré de sacar las conclusiones. ¿Por qué llegamos a este tema del Caquetá? Porque detrás hay una historia, hay unos hechos. Esa historia está dividida en 3 fases. La primera fase corre del año 1948 a 1964, primera etapa de las FARC. Segunda etapa de la FARC corre de 1964 a 1993 y la tercera etapa de las FARC corre de 1993 hasta nuestros días. La primera etapa de la FARC a mí me parece indispensable conocerla, primero porque la oculta las mismas FARC, que dicen que se fundaron desde el año 64 para acá, y entre el 48 y el 64 hay una historia de las FARC, y en segundo lugar, porque los hechos que suceden en esta etapa van a ser determinantes para entender lo que es la FARC hoy. Y me explico, si me permite, señor presidente, y pone usted orden en la sala por el desorden causado en la mesa. La primera etapa tiene más o menos la siguiente historia brevemente. En 1948 han asesinado al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Unos años atrás, con el comienzo del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, se ha desatado una violencia contra los liberales. El gobierno de Ospina Pérez, después el de Laureano Gómez en el año 50 y después la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, abuelo de nuestro actual alcalde electo, desencadenan sobre la población civil una agresión. Este momento de la historia colombiana es absolutamente dramático porque dejan 300.000 muertos, pero somos hijos. Esta historia presente es hijo legítimo de esas circunstancias. El fundador de las FARC, el señor Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, tiene 18 años cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán. A los 19 años, cuando se generaliza la violencia conservadora sobre la región cafetera colombiana, le suceden los siguientes hechos. Él vende quesos en la ciudad municipio de Ceilán, cerca a Génova. Ceilán es liberal. Le han matado su tío, que es dirigente del Partido Liberal,
y uno de sus familiares más cercanos, el señor Loaiza, dirigente liberal de Caldas, se ha venido desplazando en forma armada hasta el sur del Tolima. El señor Pedro Antonio Marín, de 19 años, ha observado en 1949 que 300 jinetes de origen conservador en un cruce de caminos cerca a Ceilán, en la fonda donde los campesinos venden su café, la mayoría liberales, han hecho una masacre de 400 de estos campesinos. Masacre que en todo el país era generalizada porque mataron más de 300.000 personas. Y de allí deciden en el municipio de Ceilán salir todas las familias en éxodo rural por las trochas de la cordillera central. El mapa que ustedes ven en la pantalla es más o menos el mapa del recorrido. Del Ceilán llegan a la frontera del Tolima miles de familias en éxodo, con los burros, con las gallinas, con los niños, con los abuelos, con las mulas. Y al lado y lado del éxodo campesino colocan comisiones armadas, liberales. Esas comisiones armadas son el origen de las FARC. Tratan de cuidar el éxodo para que en el cruce de caminos de la cordillera los jinetes u otros de origen conservador no los maten. El éxodo campesino llega al Tolima y se ubica finalmente en la región sur del Tolima que se llama Marquetalia. Desde el año 49 hasta el año aproximadamente 1962, el señor Pedro Antonio Marín es un militante liberal. Le obedece al directorio liberal de la región y ha decidido que su vida es defender el Partido Liberal cuidando campesinos con las armas de la matanza conservadora. Paralelamente, en la misma región del Tolima, otra fracción política diferente al Partido Liberal, que ha venido creciendo entre los jornaleros cafeteros del sur del Tolima, exactamente en Chaparral, tiene otra historia que también es fundadora de este movimiento. La inicia el señor Isauro Llosa, cuya madre es indígena de Natagaima. Isauro Llosa es concejal del gaitanismo, del movimiento UNIR, en el municipio de Chaparral. Isauro Llosa ha logrado construir un movimiento agrario que es relativamente simple. Ha descubierto que los compradores de café de la región hacen de las pesas para medir el café un instrumento de estafa al campesino y recorre con sus ligas campesinas con pesas propias de hacienda en hacienda, logrando no solamente que a los campesinos les vendan el café por su precio justo y su peso justo, sino un gran movimiento organizado. A ese concejal gaitanista le sorprende la muerte de Gaitán en el municipio de Chaparral. Y después la violencia que el gobierno conservador desata sobre el municipio de Chaparral, sobre todo después que el Partido Liberal abandona el gobierno conservador que llamaban de Unidad Nacional. Y cuando empieza la escalada de muertos deciden hacer también una marcha de centenares de familias, igual que la otra, de estirpe liberal, solo que Isauro Llosa ya está militando en otro partido, el Partido Comunista. Se dirigen de Chaparral hacia arriba, Luis Humberto Gómez Gallo conoce bien esa zona, por el Cañón de la Profunda, más al norte, hasta un sitio que se llama el Davis, y allí instalan un gran campamento armado articulado con todos los destacamentos guerrilleros liberales cuidando la población campesina liberal. A ese mundo llega el señor Pedro Antonio Marín,